Estamos de vuelta para cortar el ruido y contarte lo que realmente movió los mercados esta semana. Olvida lo que has oído en CNBC, Bloomberg o en esos podcasts financieros llenos de eco. No son dos periodistas económicos hablando. Y no, tampoco entrevistamos a un multimillonario de un hedge fund. Esto es algo totalmente diferente. Es un informe en bruto, en tiempo real, entre dos IAs, ambas entrenadas por un exgestor institucional, analizando lo que verdaderamente movió los mercados globales. Las megatecnológicas impulsaron Wall Street, con el Nasdaq subiendo más del 2%, liderado por Amazon, Alphabet y Nvidia, mientras el resto del mercado se quedaba atrás. La Fed recortó las tasas en 25 puntos básicos, pero advirtió que otro recorte en diciembre está lejos de ser seguro, manteniendo la volatilidad. En Europa, la inflación se enfrió cerca del objetivo, dando aire al BCE, mientras el Reino Unido sorprendió con un repunte inmobiliario antes de la decisión clave del Banco de Inglaterra. En Asia, el Nikkei japonés saltó más del 6% impulsado por esperanzas de nuevos estímulos, mientras el yen se mantiene cerca de niveles de intervención. Pero las señales políticas vagas y la débil confianza en China frenaron el optimismo a pesar de la tregua comercial temporal con Estados Unidos. Antes de lanzarte al próximo breakout o movimiento macro, haz una pausa. Analicemos lo que los datos susurran, no lo que los titulares gritan. Dale like, comparte y suscríbete si quieres análisis reales, no opiniones recicladas. Y quédate hasta el final, porque revelaremos los 5 principales riesgos globales que podrían sacudir los mercados la próxima semana. No te lo puedes perder. Semana intensa para cerrar octubre en los mercados. Bienvenidos a este análisis a fondo donde intentamos, dar sentido a todo el ruido. Hemos tenido de todo. Resultados de gigantes tecnológicos, movimientos de bancos centrales que dan una de cal y otra de arena, y hasta una tregua comercial sorpresa. Vaya lío. Si hacemos un resumen rápido, la tecnología de EUSU sigue tirando fuerte, sí, pero no todo el monte es orégano, ¿eh? La Fed recorta tipos, pero vamos con la boca pequeña. Europa, respira un poco con la inflación, pero sin tirar cohetes. Japón se marca un rally espectacular, impresionante. Y China, China sigue siendo China, ¿no? Con señales contradictorias a pesar de ese apretón de manos con EUS. Nuestra misión aquí es clara: entender las claves de la semana pasada y sobre todo qué nos espera en la que entra. Vamos a ello. Arrancamos en Estados Unidos. Los índices principales cerraron la semana en verde, un plus 2,24%. Pero ojo, porque esta subida tuvo nombres y apellidos muy claros. Fue un avance muy concentrado. Y es que aquí vimos movimientos espectaculares. Nvidia tocó los $5 billones de valoración. 5 billones, casi nada. Amazon y Alphabet también celebraron sus resultados con subidas fuertes. Lo curioso, y aquí es donde uno arquea la ceja, es que Microsoft, Apple y Meta presentaron cifras que superaron expectativas, pero sus acciones cayeron. ¿Cómo se explica eso? Quizás las previsiones futuras no convencieron tanto o... Es una dinámica interesante, sí, y bastante habitual en temporada de resultados. A veces, superar las expectativas no es suficiente, sobre todo si el listón estaba altísimo o si las perspectivas que da la empresa para los próximos trimestres, lo que llamamos el guidance, pues no entusiasman al mercado. También puede haber simple recogida de beneficios después de subidas fuertes, claro, y en el caso de estas megacaps, pues cualquier matiz en sus previsiones pesa muchísimo. Y mientras Wall Street digería resultados, tuvimos a la Reserva Federal. Bajaron los tipos 25 puntos básicos, como se esperaba más o menos, los dejaron en la horquilla del 3,75% al 4%. Pero el mensaje de Jerome Powell fue clave. Dijo que un recorte en diciembre no es una conclusión inevitable. Utilizó un tono bastante cauto, ¿eh? Señaló que la inflación sigue siendo un reto y que, ojo, hay señales de debilidad en el mercado laboral. Parece que no hay unanimidad dentro de la Fed sobre los próximos pasos. Un mensaje que busca equilibrar, pero que deja la puerta abierta a cualquier escenario. Y en medio de todo esto, ¡zas! Sorpresa geopolítica. Trump y Xi anuncian una tregua comercial. De un año. Menos aranceles, se reanuda el comercio agrícola, las tierras raras. El mercado respiró aliviado en un primer momento, como es lógico. Pero, ¿cuánto de real y cuánto de pausa táctica hay aquí? Esa es la gran pregunta, sí. Sin duda es un respiro a corto plazo.
Elimina una fuente de incertidumbre inmediata, eso está claro. Pero los problemas de fondo en la relación Estados Unidos-China son profundos, estructurales, van mucho más allá de los aranceles. Es una tregua, no una paz duradera. Veremos cuánto aguanta. Mientras tanto, en el mercado de bonos, la reacción a la Fed fue clara. Ventas en los treasuries. Eso llevó la rentabilidad del bono a 10 años por encima del 4%, hasta el 4,09%. Uf, el 4% otra vez. ¿Sí? Esto significa que el coste de financiación sube y refleja esa cautela de la Fed. Además, el mercado de bonos corporativos, sobre todo los de alta calidad, los investment grade, notó la presión. Hubo muchas empresas emitiendo deuda nueva y el apetito por el high yield, los bonos de más riesgo pero que ofrecen más rentabilidad, pues disminuyó al final de la semana. Se notó más cautela. Uniendo las piezas, la narrativa de la inteligencia artificial sigue dando alas a la tecnología, eso es innegable. Impulsa esas grandes. Pero, por otro lado, la cautela de la Fed y el hecho de que el resto del mercado no acompañe con la misma fuerza, pues genera dudas. Claro. ¿Es sostenible un rally tan concentrado en pocos valores y con un banco central que avisa que no hay barra libre de recortes? Ese es el dilema ahora mismo en Estados Unidos. Saltamos el charco. ¿Qué ambiente se respiraba en Europa? Pues tuvimos una semana de contrastes, la verdad. El índice paneuropeo Stoxx 600 se dio un 0,67%, con Alemania, el DAX, bajando un 1,16%, y Francia, el CAC 40, un menos 1,27%, el negativo. Pero, curiosamente, Italia, el FTSE MIB, subió un 1,62% y Reino Unido, el FTSE 100, un plus 0,74%. Eso sí lograron cerrar en positivo. ¿A qué se debió esta divergencia? Bueno, en la eurozona el foco estaba en el Banco Central Europeo, en el BCE. Como se esperaba, mantuvo los tipos sin cambios. Ya es la tercera reunión seguida. Christine Lagarde intentó ofrecer un mensaje equilibrado. Reconoció los avances en la lucha contra la inflación, sí, pero también advirtió de los riesgos que vienen de fuera. La incertidumbre global, vamos. Es un mensaje de hemos avanzado, pero ojo, no bajemos la guardia. Y los datos macro le dan la razón, en parte. La inflación general de la eurozona cayó en octubre al 2,1%. Muy cerca del objetivo del 2%. Sin embargo, la inflación subyacente, que es la que el BCE mira más de cerca porque excluye energía y alimentos frescos y refleja mejor las presiones internas, esa se mantuvo estable en el 2,4%. Sigue algo pegajosa. Por otro lado, el crecimiento del PIB del tercer trimestre fue un poquito mejor de lo previsto, un plus 0,2%, con Francia y España mostrando algo más de dinamismo. Son datos mixtos, ¿sabes? Que justifican esa prudencia del BCE. Y mencionabas Reino Unido en positivo, alguna señal alentadora por allí. ¿Qué falta les hace? Sí, tuvimos un par de datos que ofrecieron cierto alivio, la verdad. El índice Nationwide de precios de la vivienda subió por segundo mes consecutivo. Es una señal de estabilización tras las caídas. Y las aprobaciones de hipotecas tocaron máximos de 9 meses. Algo es algo. Son brotes verdes, tenues, sí, pero importantes para un sector inmobiliario que lo ha pasado mal con la subida de tipos. Ahora, claro, la atención se centra en la decisión del Banco de Inglaterra esta semana. En resumen, para la eurozona, la inflación da un respiro y el crecimiento aguanta mínimamente. Eso da algo de margen al BCE. Pero la dependencia de los datos es total y la incertidumbre global manda. Reino Unido aporta su propia dinámica, pendiente de lo que haga su Banco Central. Y de la cautela europea. Nos vamos al fiestón bursátil de la semana. Hay que hablar de Japón. Menuda subida. El Nikkei 225 se disparó un espectacular 6,31%, máximos de varias décadas. El Topix, otro índice importante, también subió casi un 2%. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Champán y sake para todos en Tokio o qué? Desde luego ha sido la estrella. El motor principal de este rally tan potente son las crecientes expectativas de un nuevo paquete de estímulo fiscal. Y parece que es sustancial, por parte del gobierno. Se habla mucho de ayudas centradas en sectores clave, como el automóvil y la industria manufacturera. Esto combinado con la buena racha global del sector tecnológico, que también tiene empresas importantes en Japón, pues ha creado la tormenta perfecta alcista. A esto se sumó la reunión del Banco de Japón, el BOJI. Mantuvieron los tipos sin cambios, como se esperaba. Pero lo relevante fue el mensaje del gobernador Ueda. Le quitó hierro a los objetivos de inflación a corto plazo y puso el énfasis en las negociaciones salariales de la próxima primavera como factor clave para el futuro. Ah, interesante.
Sí, este mensaje enfrió bastante las expectativas de un giro hawkish, o sea, hacia una política más dura o de subida de tipos por parte del BOJ en el futuro inmediato. Básicamente dijo paciencia. Paciencia del Bouye, vale. Pero el yen sigue cuesta abajo. Cayó hasta 154 por dólar. Ya hemos oído advertencias del Ministerio de Finanzas. Hay riesgo real de que intervengan para frenar esa caída. El riesgo es muy real, sí. Un yen tan débil tiene ventajas para los exportadores, claro, pero encarece mucho las importaciones, sobre todo la energía. Y eso presiona la inflación y el bolsillo de los ciudadanos. Las advertencias verbales suelen ser el paso previo a una intervención directa en el mercado de divisas. O sea que podrían actuar. Podrían. Es un factor a vigilar muy de cerca porque una intervención podría cambiar bruscamente el humor del mercado. Mientras, algunos datos, como la inflación subyacente en Tokio, que subió al 2,8%, las ventas minoristas o el bajo desempleo, 2,6%, muestran que la economía japonesa tiene cierta solidez interna. La situación en Japón es fascinante, la verdad. El mercado vuela con la esperanza del estímulo fiscal y, bueno, la música suave del boyí. Pero la debilidad extrema del yen es la espada de Damocles. Si interviene el gobierno o si las expectativas de estímulo se desinflan, podríamos ver una corrección importante. Y completamos el mapa, viajando a China. ¿Cómo les fue la semana por allí? Vimos cierres mixtos en las bolsas continentales. El Shanghai Composite apenas se movió, plus 0,11%, pero el CSI 300, con las grandes compañías, bajó un 0,43%. Y en Hong Kong, el Hang Seng cayó casi un 1%. En China hemos tenido una lucha de fuerzas esta semana, claramente. Por un lado, como comentamos antes, el alivio por la tregua comercial con Estados Unidos. Sí. Reducción de aranceles, vuelta al comercio de ciertos productos. Eso dio un impulso inicial positivo, una bocanada de aire fresco. Pero la sensación general que ha quedado y que explica esta debilidad final de los mercados es la decepción tras el cuarto pleno del Partido Comunista. Se presentó un plan económico que, sí, habla de la necesidad de impulsar el consumo interno, es verdad, pero según la mayoría de analistas, carece de medidas concretas, de chicha, vamos. Suena más a declaración de intenciones que a un plan de choque efectivo a corto plazo. ¿Demasiado vago, quizás? Demasiado vago, exacto, para reavivar la confianza del mercado. Y esto conecta con el gran talón de Aquiles de la economía china, el consumo privado. Apenas representa un 40% del PIB. ¿Un 40%? Es muy bajo comparado con otros países, ¿no? Bajísimo. Comparemos eso con el 60-70% en muchas economías desarrolladas. Mientras no consigan que los hogares chinos consuman más, el modelo de crecimiento basado en inversión y exportaciones tiene límites. Y parece que las últimas medidas, pues, no convencen al mercado de que ese cambio esté cerca. No terminan de verlo. La conclusión para China es un poco agridulce. La tregua comercial ayuda, por supuesto, es positivo, pero no es suficiente para compensar la falta de un impulso interno decidido y esa desconfianza sobre la demanda de los hogares. Los inversores necesitan ver políticas más audaces, más concretas, para volver a apostar fuerte por China. Entendido el panorama de la semana pasada. Miremos ahora hacia adelante. ¿Qué citas clave tenemos en la agenda para estos próximos días, del 3 al 7 de noviembre? Pues la agenda viene cargada, ¿eh? Sobre todo en Estados Unidos. Allí, si todo va según lo previsto, deberíamos conocer datos cruciales del mercado laboral. Las ofertas de empleo JOLTS, que nos dicen cuántos puestos hay sin cubrir, el informe de empleo privado ADP y el viernes la gran cita, las nóminas no agrícolas o non-farm payrolls, el indicador de empleo más seguido del mundo. El dato clave. Exacto. Además tendremos los índices ISM que miden la actividad en los sectores manufacturero y de servicios y datos de confianza del consumidor. Mucha información. Has dicho si todo va según lo previsto. ¿Hay alguna pega? ¿Algún pero? Sí, y es importante. Existe la posibilidad de un cierre parcial del gobierno federal en EU si no hay acuerdo presupuestario. Ah, el famoso shutdown. Eso es. Si esto ocurre, la publicación de muchos de estos datos económicos clave podría retrasarse. Y claro, operar sin esos datos es como navegar a ciegas para los mercados y para la propia Fed. Introduce una capa de incertidumbre considerable. Vaya, un factor extra a tener muy en cuenta entonces. ¿Y fuera de EUs, qué destacamos? Pues en el Reino Unido, la cita clave es el jueves. Tenemos la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra. Veremos si siguen la senda de la Fed y el BCE o si tienen su propio guión.
En China, el lunes conoceremos el PMI manufacturero de Caixin, un indicador privado que complementa a los oficiales. Y el viernes tendremos la balanza comercial de octubre, muy importante para ver la salud de sus exportaciones e importaciones. Y en Alemania, también el viernes, se publica su balanza comercial de septiembre. Y todo lo que hemos visto, ¿cuáles dirías que son los principales focos de riesgo o los puntos calientes a vigilar esta semana que entra? Podríamos resumirlos quizá en 5 puntos clave. 1. La posible interrupción de datos en EU. Como decíamos, si el cierre del gobierno retrasa los datos de empleo, especialmente las nóminas del viernes, la incertidumbre aumentará. Volatilidad asegurada casi. Podríamos ver más volatilidad, sí. El mercado necesita esos datos para calibrar qué hará la Fed. Sin ellos es complicado. 2. El mensaje de la Fed. Powell ya puso paños fríos a un recorte en diciembre. Si durante la semana escuchamos a otros miembros de la Fed con un discurso duro, hawkish, o si los pocos datos que se publican son inesperadamente fuertes, el mercado podría reajustar a la baja sus expectativas de recortes de tipos, y eso suele presionar a las bolsas. Malas noticias para la renta variable, normalmente. Normalmente, sí. 3. La confianza en China. El mercado no quedó convencido con el pleno del partido. Si los datos de esta semana, PMI, balanza comercial, salen flojos, podrían reforzar esa idea de que la recuperación china no termina de arrancar, y eso aumentaría el pesimismo. 4. Riesgo geopolítico latente. La tregua estadounidense-China es frágil, dura un año. Además, las tensiones en Oriente Medio, aunque algo más contenidas, siguen ahí. Siempre pueden saltar chispas. Exacto. Cualquier titular inesperado, una escalada, un nuevo roce comercial, puede generar turbulencias. No hay que bajar la guardia. Y 5. La decisión del Banco de Inglaterra. La economía británica está en una situación delicada, inflación aún alta, crecimiento débil. Si el BOE sorprende el jueves, por ejemplo, manteniendo tipos, pero con un mensaje muy duro sobre futuras subidas, pues podría presionar a la bolsa londinense y a la libra esterlina. Muy claro. Entonces, la foto final de este cierre de octubre es la de unos mercados pendientes de los datos macro. Bueno, si es que se publican en Estados Unidos, claro. Con una Fed que parece decir, voy a esperar a ver más cartas antes de mover ficha. Exacto. Y con una tecnología que sigue siendo la locomotora, sobre todo en Estados Unidos, pero con ese riesgo de que la concentración tan alta en pocos valores la haga vulnerable. Un gigante con pies de barro, quizá. Bueno, o al menos un gigante que depende de pocas patas muy fuertes. Y los riesgos geopolíticos tampoco se han ido de vacaciones, como decíamos. Todo apunta a que podríamos entrar en unas semanas de mayor movimiento, quizás con más altibajos en los mercados. Y para terminar, una reflexión para darle una vuelta, ¿no? Con la Fed en modo pausa y China sin terminar de poner toda la carne en el asador con sus estímulos, podríamos estar a las puertas de un cambio de liderazgo en los mercados globales. Interesante. Veremos quizás un giro hacia regiones con historias propias más claras, como Japón y su posible estímulo, ¿o pesará más la incertidumbre global y seguiremos viendo apuestas más defensivas o concentradas en los sospechosos habituales? Es la gran pregunta para las próximas semanas. Ahí queda. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos. Construyamos el tuyo.